Ahora vamos a iniciar con la conexión de nuestro esquema de mando. Para ello, seleccionamos este punto, donde se encuentran los cables y conexiones. Seleccionamos este cable de fase. Vamos a conectar la línea con la entrada número 1 de nuestro disyuntor termomagnético. Y la salida de nuestro disyuntor termomagnético, el cual sería el número 2, vamos a conectar con la entrada de nuestro contacto auxiliar normalmente cerrado de nuestro relé térmico. Desde este punto vamos a hacer un puente desde la entrada del contacto auxiliar normalmente cerrado para conectar la entrada del contacto auxiliar normalmente abierto de nuestro relé térmico. Desde la salida del contacto auxiliar normalmente cerrado de nuestro relé térmico vamos a alimentar la entrada de nuestro pulsador normalmente cerrado. Desde la salida de nuestro pulsador normalmente cerrado vamos a conectar la entrada de nuestro pulsador normalmente abierto. Y desde la salida de nuestro pulsador normalmente abierto vamos a conectar la entrada A1 de nuestra bobina. Desde nuestro pulsador normalmente abierto, la parte superior, que sería la entrada, vamos a hacer un puente hasta la entrada de nuestro contacto auxiliar normalmente abierto del contactor. También vamos a conectar la salida de nuestro pulsador normalmente abierto a la salida de nuestro contacto auxiliar normalmente abierto del contactor. Esto es para realizar aquí un enclavamiento eléctrico para que se mantenga encendida la bobina. Desde este punto vamos a conectar nuestra entrada de nuestra luz piloto. Desde la entrada de nuestro contacto auxiliar normalmente abierto vamos a hacer un puente y vamos a conectar la entrada de nuestro contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor. Y desde la salida vamos a conectar a la parte superior de la luz piloto de color rojo. Desde la salida de nuestro contacto auxiliar normalmente abierto del relé térmico vamos a conectar la entrada de nuestro luz piloto. Ya para ir terminando vamos a hacer las conexiones de neutro. Para ello seleccionamos el cable de neutro. Conectamos nuestro punto neutro hasta la entrada de nuestro disyuntor termomagnético. Luego, desde la salida, vamos a conectar nuestras luces pilotos y nuestra bobina del contactor. Las luces pilotos y la bobina de nuestro contactor requieren de fase y neutro para poder accionarse. Ya para ir finalizando nos queda colocar los nombres a este disyuntor termomagnético. Vamos a llamarle TM2. Sería nuestro disyuntor termomagnético de mando. Luego está el contacto auxiliar normalmente cerrado del relé térmico y el contacto auxiliar normalmente abierto del relé térmico, al cual ya nombramos RT. Este sería nuestro pulsador de stop, el pulsador normalmente cerrado. Vamos a llamarle pulsador stop. Y a este vamos a llamarle pulsador start, el pulsador normalmente abierto. Este sería un contacto auxiliar de KM, como así también este sería un contacto auxiliar de KM. Esta bobina sería la bobina de KM. Esto sería todo para el esquema de mando de un arranque directo de un motor trifásico. En el siguiente video vamos a proceder con la simulación de este esquema.